Nada quedará de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. El Tecnológico de Monterrey, a través de la Biblioteca Cervantina, custodia, preserva y difunde bienes materiales que representan la identidad y memoria de nuestra sociedad. Por ello, estamos muy contentos de celebrar 67 años de su existencia. En el marco de este aniversario, estamos llevando a cabo esta conversación sobre el libro Física Speculatio de Alfonso de la Vera Cruz, el primer libro de física editado y publicado en el continente americano. Física Speculatio pertenece a uno de los fondos más icónicos de la Biblioteca Cervantina, el Fondo Salvador Ugarte, adquirido por nuestro fundador, don Eugenio Garza Sada, en 1956. Es parte de los impresos mexicanos del siglo XVI, de los cuales el Tecnológico de Monterrey tiene el registro de la mayor colección en el mundo. Fuimos fundados con un fuerte enfoque hacia las ingenierías, así que tener en nuestro acervo este ejemplar, creado expresamente para apoyar la labor de la docencia en lo que era el nuevo mundo en ese momento, es motivo de gran orgullo. Somos una institución que siempre está mirando hacia el futuro, pero estamos convencidos de que para poder construir el futuro hay que entender nuestro pasado. Les invito a conocer más sobre nuestro patrimonio cultural y todo el acervo que resguardamos en la Biblioteca Cervantina. Muchas gracias y que disfruten este evento. Buen día a todos y todas. Me da gusto saludarles desde nuestra Biblioteca Cervantina. Desde el año de 1954, este espacio custodia grandes fondos patrimoniales como es la colección de impresos mexicanos del siglo XVI, la cual recibió la distinción de la UNESCO como Registro Memoria del Mundo Regional, otorgado en conjunto al Tecnológico de Monterrey y a la Biblioteca Nacional de México. Dentro de esta colección se encuentra el primer libro de física y astronomía teórica escrito y publicado en América, Física Speculatio, de Fray Alonso de la Vera Cruz. Este y otros títulos que conforman el patrimonio cultural del Tecnológico Monterrey se encuentran disponibles en nuestro repositorio institucional. Les invito a conocer los grandes tesoros que lo conforman. Este patrimonio es una herencia relevante que custodiamos para poder transmitirla de generación en generación, en el cumplimiento de nuestro compromiso con la educación de miles de estudiantes, profesores, profesoras y de la sociedad de México y Latinoamérica, abonando así al cumplimiento de nuestra visión al 2030, que a través del liderazgo, innovación y emprendimiento busque que todos y todas alcancemos nuestro florecimiento humano. Aprovechemos la riqueza que estas obras nos transmiten: historia, hitos, cultura, arte y memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con esta conversación en torno al libro Física Speculatio de Fray Alonso de la Vera Cruz, cerramos nuestro ciclo Al menos flores, al menos cantos. Ciclo en el que hemos querido reflexionar desde una perspectiva crítica y plural sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Y hoy cerramos nuestro ciclo celebrando la enorme y original riqueza cultural del mundo intelectual novohispano. Nos encontramos en la sala Alfonso Junco, en el tercer piso del emblemático edificio de rectoría del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Aquí, desde su inauguración en 1954, se alberga la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, mejor conocida de manera cariñosa como la Cervantina. Junto a mí está el libro Física Speculatio de Fray Alonso de la Vera Cruz, el cual pertenece al Fondo Salvador Ugarte y a la colección de libros antiguos y raros. Además, este ejemplar pertenece al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO como parte de la colección Incunables Americanos, impresos mexicanos del siglo XVI. Con mucho gusto cedo la palabra a Ana Lucía Macías, directora nacional de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, y a Marcela Beltrán,
directora de Colecciones Especiales de la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra. Adelante. Las obras que me acompañan son formas visibles de la cultura, fuentes de inspiración para la creatividad y la innovación. Este legado es un excelente medio para la reflexión, transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Representan a su vez el gran privilegio y compromiso de nuestra institución por conservar, preservar y difundir la identidad y la memoria de México. Física Speculatio es un libro publicado en 1557 en la imprenta de Juan Pablos. Aquí podemos ver su nombre en latín. Podemos ver también la anotación manuscrita que nos indica que perteneció al convento de San Francisco en México. Como podemos ver, está cubierto de pergamino y tiene 2 marcas de fuego que nos indican que también perteneció al convento de San Francisco en la ciudad de Puebla. Les invito a que revisen este documento en nuestro repositorio institucional. A continuación, escucharemos la conversación sobre este primer libro de física y astronomía publicado en las Américas. Para ello, hemos convocado al doctor Mauricio Buchot, la doctora Virginia Aspe Armella y el doctor Juan Alberto Amezquita. Adelante, Juan Alberto, te cedo la palabra. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conversación sobre la vida, obra y herencia de Fray Alonso de la Veracruz, auspiciada por la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Juan Alberto Amezquita Zamora y tendré el gusto de ser su anfitrión y moderador del diálogo en este evento. Nuestro diálogo se da en el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, fecha que nos permite repensar nuestras raíces, tanto la indígena como la española. Otro importante factor que nos da la oportunidad para este programa es que en el Tecnológico de Monterrey contamos con un ejemplar de la Física Speculatio, una de las obras de Fray Alonso de la Veracruz, que es el primer manual de filosofía natural y ciencia física impreso en América en 1557. Queremos celebrar esta obra invaluable que forma parte del Fondo Salvador Ugarte en la colección Impresos Mexicanos del siglo XVI y se resguarda en la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra del Campus Monterrey. Este día nos honran con su presencia para protagonizar nuestra conversación 2 de las personas expertas en la historia del pensamiento novohispano más reconocidas a nivel nacional e internacional. Me refiero a la doctora Virginia Aspe y al doctor Mauricio Buchot. La doctora Virginia Aspe es profesora investigadora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana de México, sede Mixcoac. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es autora de un amplio número de libros y artículos académicos en los que ha rastreado la influencia de Aristóteles en la Nueva España. Además de Fray Alonso de la Veracruz, la doctora Aspe también ha dedicado numerosos estudios a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, además de ser especialista en la poética de Aristóteles. El doctor Mauricio Buchot es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es reconocido como uno de los filósofos más importantes de Iberoamérica por sus aportaciones al estudio de la filosofía medieval y novohispana, la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica y la hermenéutica. En este último terreno, su aportación más original y novedosa ha sido la propuesta de la hermenéutica analógica. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, les extiendo un sincero agradecimiento por habernos hecho un espacio en su apretada agenda para poder tener esta conversación, a la que quisiera que diéramos paso sin más preámbulos. Muy buenos días, doctor Aspe. Muy buenos días, doctor Buchot. Buenos días. Bueno, en esta primera parte de nuestra conversación quisiera que habláramos acerca de la vida de Fray Alonso de la Veracruz. Le cedo la palabra, doctor Aspe. Es el doctor Becho el que va a hablar de eso. Sí. Juan. Me toca a mí introducir la figura de Fray Alonso de la Veracruz. Alonso Gutiérrez, a veces también se le llama Alfonso y a veces incluso Ildefonso, era su nombre. Nació en Caspueñas, en Toledo, España. Según algunos en 1504 y según otros en 1507. Parece que ha predominado esta segunda fecha. Estudió gramática y retórica en la Universidad de Alcalá
y Filosofía y Teología en la Universidad de Salamanca. Allí tuvo de maestro al gran Domingo de Soto. Se ordenó de sacerdote y era ya maestro en teología y profesor joven, con mucho futuro, cuando los agustinos lo contrataron. Él todavía no era agustino, era clérigo secular. Lo contrataron para que enseñara a los que se formaban como misioneros en México. Es decir, lo invitaron para que fuera profesor, aunque no fuera agustino, de los que se formaban para ser misioneros agustinos aquí en la Nueva España. Iba entonces como asalariado, pero al llegar a la Nueva España, decidió hacerse agustino y tomó el hábito en Veracruz. Por eso adoptó el nombre de Alonso de la Veracruz, por haber tomado el hábito en esa localidad. Fundó colegios y bibliotecas en el Nuevo Mundo, de los primeros. Se piensa incluso que el colegio de Tiripitío, que es de 1540, fue el primer colegio en el que se enseñó filosofía y tenía además en ese convento colegio biblioteca. También fundó en Acámbaro en 1545 y en otros lugares como Atotonilco. Fue de los primeros catedráticos, además, en la Real Universidad de México, porque recordemos que antes de ser pontificia fue Universidad Real, la de México, fundada en 1551, pero que comenzó a funcionar hasta 1553. De acuerdo con ello, editó el primer curso filosófico del Nuevo Mundo. Es importante señalar, como lo hace don Osvaldo Robles, otro historiador de la filosofía novohispana, que el curso de Fray Alonso se imprimió, incluso corrió impreso ya en México, en la Universidad naciente de México, mucho antes, como siglo y medio antes de que en Estados Unidos corriera una logiquita manuscrita en Harvard College, lo que ahora será después la Universidad de Harvard. O sea, mucho antes, por no contar también la lógica mexicana de Antonio Rubio, pero lo de Fray Alonso, el curso impreso, ya circulaba desde 1554, es decir, un año después de la fundación de la universidad. Tal vez ya contenía las lecciones que había dado Fray Alonso en los colegios que había fundado en Michoacán. Fue para el uso entonces de los estudiantes universitarios. Y en ese curso filosófico trataba la lógica y la física, que después veremos cómo se distribuía, cómo se dividía. Fue amigo de don Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, y lo suplió incluso en su diócesis cuando él fue llamado al Concilio de Trento en 1545. Hay que decir que también Fray Alonso dejó otros escritos que han sido publicados bastante recientemente, como lo relativo a los títulos legítimos e ilegítimos de la conquista, como lo que se puede hacer también con los pueblos que adquirían los españoles en encomienda, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, a propósito de los diezmos, igualmente de los matrimonios indígenas. Por eso es considerado uno de los principales y primeros antropólogos del Nuevo Mundo. Tuvo además altos cargos en su orden, como el de provincial. Por ello hizo viajes a España, representando a su provincia mexicana. Y en medio de su gran actividad le llegó la muerte en la Ciudad de México en 1584, porque ya seguramente por su trabajo en la universidad ya estaba aquí. Hay que notar que la cátedra con la que aparece Fray Alonso es la cátedra de Biblia. También se ha hablado que tuvo la cátedra de Santo Tomás, seguramente de teología, pero como también usaban mucho la filosofía, es considerado como el primer catedrático de filosofía de la universidad.
de la Universidad Real Mexicana. Pero hay que tomar en cuenta que aparece más bien como profesor de teología. Y únicamente algunos rasgos sobre este curso de filosofía. Abarca la lógica. En la lógica estaba la recognitio sumularum, es decir, una revisión de las súmulas. Las súmulas eran los compendios introductorios de lógica. Además, la dialéctica resolutio, es decir, el análisis, es lo que significa resolutio, el análisis dialéctico, que era la segunda parte de la lógica aristotélica, que contenía sobre todo las categorías y los segundos analíticos de la obra de lógica de Aristóteles. Además, la física speculatio, es decir, las especulaciones, la especulación física, porque, como lo veremos después, divide esa obra de física no en capítulos, sino en especulaciones. Me gustó más ese título, esa palabra, y de esta manera abarca lo principal, la lógica menor, la lógica mayor, la física, que como nos explicarán, la física aristotélica contenía también lo relativo al de ánima, lo relativo a los meteoros, lo relativo al cielo. Y eso es lo que principalmente sabemos del propio trabajo de Fray Alonso. No únicamente algunos datos de las ediciones. Sabemos que la edición de la obra de Fray Alonso comienza en 1554 y termina en 1557, que fue precisamente el año de la primera edición de la Física Speculatio, pero tuvo también otras ediciones, es decir, tuvo mucho éxito. También tuvo, por ejemplo, en Salamanca, España, en 1562, en 1569, en 1573 y en 1579. No puede decirse que haya faltado un éxito a esta obra tan importante de Fray Alonso y que además marca lo que nosotros tenemos como historia de la ciencia, además de la filosofía, que abarcaba en ese entonces también la ciencia en nuestro país. Y creo que es lo más importante de la vida y la obra, así a grandes rasgos, unas breves pinceladas nada más, de nuestro Fray Alonso de la Veracruz. Muchas gracias, doctor Bechot. Me gustaría hacerle un par de preguntas acerca de la obra de Fray Alonso. Sobre todo me gustaría saber qué nos podría usted comentar acerca de las influencias y de la riqueza de las fuentes de Fray Alonso en la compilación de sus trabajos, de las fuentes contemporáneas. Sí, yo creo que Fray Alonso fue en muy buena parte innovador. Es decir, es lo que vamos a decir al comentar la física, pero también lo voy a decir un poco a propósito de la lógica y la filosofía política. Tuvo una apertura muy grande. Por ejemplo, en lógica no únicamente sigue a Aristóteles, que era lo usual, era lo que todo mundo hacía, y también, como lo sabemos, a Pedro Hispano, que era el autor de las súmulas en la Edad Media, y él hace un comentario muy erudito de las súmulas, la famosa Recognitio Sumularum, y Aristóteles en la Dialéctica Resolutio. Pero además es gran conocedor de los nuevos nominalistas. Es decir, no de los nominalistas de la Edad Media solamente, sino eran lo que llamaban entonces los novatores o juniores, es decir, los más jóvenes o los más nuevos tratadistas de la lógica. Y en la historia de la lógica, en la que yo he incursionado muchísimo con un gran gusto, se sabe que eran muy novedosos los nominalistas. Se les daba, porque ellos dejaban a un lado la metafísica, que es una desgracia. Eso era una desgracia porque tenían que acogerla los tomistas, los escotistas, por ejemplo, los dominicos, los franciscanos y los agustinos. Pero los nominalistas desarrollaron muchas cosas que apenas muy recientemente en la historia de la lógica se recuperaron, porque sabemos que se perdieron. La lógica escolástica, y es una cosa que está
totalmente comprobada en la historia de la lógica escolástica, tanto medieval como esta, renacentista o postmedieval, que también se le llama, era mucho más potente que la lógica moderna. La lógica moderna, como sabemos, tenía un tratadillo, la logique de Port-Royal, ¿no? O art de pensée, que era el ars cogitandi también, que era del tiempo de Descartes, del tiempo de estos jansenistas de Port-Royal, amigos de Pascal, y que yo la conozco, la tuve que estudiar para compararla, da risa, era mucho más lo que aprendía un jovencito de la Facultad de Artes, que era la Facultad de Filosofía, en el libro de Pedro Hispano o cualquiera de sus comentarios, que lo que aprendía un moderno, como Descartes, los que estaban, y ustedes lo saben, en los colegios jesuíticos de aquel entonces. Era mucho menos lo que sabían de lógica. Lo que fue diferente, lo que marca la ciencia moderna, fue la utilización de la matemática, no de la lógica, sino de la matemática. Lo que en Descartes se conoce como la geometrización del continuo. Es decir, pasar de una física cualitativa, como es la que nosotros vamos a tratar, aristotélica, a una física cuantitativa, que ya comenzaba con Galileo, después Descartes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la experimentación, que los medievales tuvieron muy poca, ¿verdad? Muy poca idea, muy poco sentido de la experimentación. Eso fue lo que determinó la ciencia moderna, la matemática y la experimentación. Pero la lógica, lo sabemos los que nos hemos metido con gran gusto a la historia de la lógica, era mucho mejor. La lógica escolástica medieval y postmedieval, como esta renacentista, que toda la lógica moderna, tanto de racionalistas como de empiristas. Si usted quiere, el único que, sí, mis respetos, fue Leibniz. Pero Leibniz debe casi todo, él mismo lo dice en sus obras de lógica. Yo he traducido cosas de Leibniz de latín al castellano, obras de lógica, continuamente está mencionando a los escolásticos. Les tenía cierto rechazo, pero por lo menos reconocía que había utilizado cosas de ellos. Y una notita para acabar y para que le dé risa. Miren, yo me puse a ver también las influencias de los escolásticos en los modernos. Por ejemplo, Descartes, se sabe que utilizó para preparar sus exámenes en el colegio jesuítico en el que estudió, a Antonio Rubio. Era el texto de los jesuitas, es decir, lo que usaban para los exámenes. Vaya que lo tuvo que tener que repasar el bueno de Descartes. Entonces yo creo que lo sentimos en lógica, yo lo siento a los escolásticos de este periodo como colegas, no como momias, no como piezas de historia o de museo, sino que trabajaban mucho estas cosas. De repente me daba risa. Yo estuve muchos años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el que trabajamos mucho la filosofía analítica, principalmente la lógica. Yo fui profesor de lógica matemática durante 10 años. Y luego decían, sí, el teorema de De Morgan, mentira. Eso ya aparece en Pedro Hispano. No, el teorema de no sé quién, mentira. Eso ya estaba en Occam, eso ya estaba en Escoto, etcétera, etcétera. Me divertía mucho, pues. Y eso es lo que creo que nos hace pensar que estos escolásticos no están para nada. En algunas partes, en física, sí, lo vamos a ver, pero en lógica, por ejemplo, y en el de ánima, porque es la psicología racional, estaban muy aprovechables, son muy aprovechables hoy en día. Bueno, entonces podemos decir que estos manuales de Fray Alonso pues aportaban una gran riqueza y erudición, pero al mismo tiempo sencillez, ¿verdad? Para, como que era lo más elemental y lo más sencillo de transmitir, pero al mismo tiempo era una gran riqueza. Creo que también esa es una gran aportación de Fray Alonso, el haber elaborado manuales muy completos, muy ricos, muy didácticos,
pero al mismo tiempo que habían, pues era una simplificación así como de lo más, era como lo esencial que tenía que saber un joven estudiante de artes, ¿no es así? Sí, mire, le pongo otro ejemplito muy brevemente. Un poquito después, ya en el siglo XVII, descolló mucho otro tratadista, Joao Poinsot o Juan de Santo Tomás. Y yo traduje varias obras de él, entre ellas las Súmulas, el compendio de lógica, el tratadito de lógica. Y fíjese, lo usaban en clase. Un profesor que ya murió, gran amigo mío, un gran filósofo analítico, muy seguidor de Wittgenstein, Alejandro Rossi. Alejandro Rossi, amigo de Luis Villoro, gran maestro de nosotros, gran filósofo. Ya se nos fue, igual que don Luis Villoro. Pero él me decía, oye, utilizo la traducción que hiciste de las súmulas de lógica, de la introducción a la lógica de Juan de Santo Tomás. Qué sencillo y qué didáctico es. Y ese sí me lo entienden mis alumnos, ¿verdad? O sea, mejor que el copy, imagínense, ¿verdad? Porque un muchachito de esa época sabía más que los nuestros que estudian el copy. El famoso copy da risa en comparación con esta profundidad que tenían, no solamente lógica, sino también de lo que ahora llamamos filosofía de la lógica, estos estudiantes de aquel tiempo. Es decir, tenemos que estar orgullosos de que la Universidad de México estaba a la altura de cualquiera de las de Europa. Sí, que aparte, si no estoy equivocado, el grado cualquier grado que se obtenía en la Universidad de México era equivalente a un grado en Salamanca. Exactamente, sí. Incluso tenía las mismas constituciones de Salamanca. Sí, que la transferencia de esa institución es algo verdaderamente sorprendente. O sea, la transferencia de la universidad como institución europea medieval a las tierras americanas, en donde participó de una manera tan importante Fray Alonso, es una de esas gestas civilizatorias sorprendentes que quizá no se aquilatan de la manera que se debiera en este momento, ¿no? Porque quizá nosotros también tenemos, quizá la enseñanza, nuestra historia novohispana quizá es nuestra Edad Media, así como la Edad Media se piensa que es una época oscura, que no es verdad. A lo mejor también nosotros pensamos que es oscuro esa época novohispana cuando, pues por lo menos el siglo XVI y seguramente, y también adelante, pues trajo grandes lumbreras, ¿no? Del pensamiento y de la enseñanza. Sí, mire, simplemente para hablar un poco esto, continuando lo que usted decía, de la actualidad que encuentran estas teorías y doctrinas escolásticas, ya le dije en lógica, pero pensemos también, ya, por supuesto que en física, en estas partes más científicas se han perdido actualidad, pero no digamos eso de la metafísica. En metafísica, en la filosofía, por ejemplo, me remito a los filósofos analíticos, que son los que más aprecio han hecho de la filosofía escolástica, tanto medieval como medieval. Más medieval porque no conocen mucho. Yo me tuve que esforzar por dar a conocer a mis colegas de filosóficas la parte novohispana, la parte postmedieval o renacentista, posterior al Renacimiento. Pero, por ejemplo, en filosofía analítica, en metafísica, en ontología, se sigue utilizando Aristóteles, se sigue dividiendo el problema de los universales, en el que yo me metí con mucho gusto y alegría. Todavía encuentra uno en los filósofos analíticos la misma división entre realistas y nominalistas, y de los realistas platónicos o realistas intermedios de tipo Aristóteles. Era como un diálogo con los colegas. No era resucitar doctrinas ya muertas y periclitadas, sino algo que podía tomarse en cuenta. Doy un ejemplo final. David Armstrong, uno de los principales, un filósofo australiano, pero que había estudiado en Oxford, filósofo analítico de fama internacional, nos vimos allá por finales de los 80, principios más bien de los 80, principios de los 80, en Filosóficas, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y él estudió mi propuesta para el problema de los universales porque me decía, mira,
yo sigo a un escolástico. Y claro, me di cuenta de que se acercaba más a Juan Duns Scoto que a Santo Tomás. Pero es algo, Peirce fue escotista, Charles Sanders Peirce, gran lógico y científico estadounidense, pragmatista, fue un gran cultivador de la filosofía medieval, sobre todo escotista. Muy bien, doctor Bichot, muchas gracias por habernos puesto el contexto de la obra de Fray Alonso y algo de su herencia, bueno, y de la herencia de la lógica posmedieval. Y creo que pasaremos ahora a hablar un poco más acerca de la física especulatio, y voy a pasarle la voz a la doctora Virginia Aspe. Juan Alberto, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el TEC en Monterrey. Y voy a pasar ahora. Quiero hablar un poquito, hacer una introducción muy veloz de un par de minutos, donde yo pueda decir 3 cosas de la biografía intelectual de Fray Alonso que me interesa mucho. Como dijo el doctor Béchot, en 1553 es cuando empieza realmente la cátedra. Es una cátedra de Biblia y Teología, también de artes, y por eso se le reconoce como el primero en artes. Pero sí quisiera hablar de cómo eran las clases en esta época del siglo XVI. Se continúa a la manera medieval, como dijeron aquí. Ahora, en esa época hay universidades teológicas y universidades de derecho. Bolonia, Salamanca y la Real Universidad de México son fundadas igual y es una facultad de derecho. La Universidad de París es una universidad teológica. De todos modos, todos hacían teología porque es el imaginario y no es que yo lo quiera quitar. De hecho, él estudió en Salamanca teología y aquí se viene de eso. Pero creo que es importante reiterarlo porque tenemos que entender que este autor es un autor que va a hablar en derecho y que el discurso contrapoder que sale en el siglo XVI en América es un discurso prioritariamente jurídico y esa es la vigencia que tiene hoy para quien no tenga credo o no le interese la dimensión teológica. Esa es una primera parte que yo quería decir. Otra segunda parte es cómo se dividía el currículo. Bueno, las clases se dividían en lectios y en relectios. Lectio es clase, relectio es conferencia magistral. Aquí, por ejemplo, en mi universidad, en la Panamericana, pues siempre cuando empieza el semestre hay y sobre todo el año, hay una conferencia magistral y invitamos a pues los cerebros como Mauricio Béchot, que nos ha engalanado aquí, y así los alumnos, lo que es muy bonito es que en las clases, y yo digo, eso se debería de recuperar porque era sensacional, en las clases tú dabas a los maestros lo que estaba en el currículo, a Soto, a Tomás de Aquino, a Aristóteles, según fuera el caso. La relectio era donde realmente escuchabas a tu profesor hablar de un tema en concreto. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante. La primer conferencia o relectio magistral de América fue en México en 1553, se publica en 54, escrita por Alonso de la Veracruz, y se titula De Dominio Infidelium et Justo Velo, sobre el dominio de los infieles y guerra justa. Vean nomás qué temazo para abrir el continente americano. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy el discurso, y es en ocasión de esto que el TEC se está reuniendo y que lo ha coordinado Juan Alberto, aquí lo que es muy importante entender es que el discurso mexicano por la celebración de la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521 se ha ido meramente por el análisis de Cortés, que es clave. Yo presenté ahora en la Filomex, en el Congreso Nacional, estuve rastreando el pensamiento de Hernán Cortés, porque han de saber que él también estudió en Salamanca. Pero lo que es muy importante, cara a esto, es que el discurso muchas veces es muy pobre,
porque nada más están con que si estuvo bien o no la conquista, con si hay que pedirle perdón o no, y este tipo de cosas que se han centrado en Hernán Cortés, y lo que no se ha centrado es precisamente lo que aquí está haciendo el TEC, la discusión de filosofía política y, por ejemplo, la contribución lógica que nos explicó el doctor Bechod y otras cosas que hablará después, pero sobre todo el nivel, la aportación, el discurso contra poder, el inicio de la defensa. Nadie está diciendo que es una apología de España, nadie está optando por quedarnos nada más en ese discurso, sino que lo interesante es cómo se construye esa nueva realidad. Y esto es precisamente lo que hacen muchos autores, como Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Bernardino de Sahagún, cada uno en su manera y en su trinchera, y aquí Alonso de la Veracruz. Entonces, esa obra él expone muy astutamente mediante 11 dudas, que al final son 5 dudas y 6 cuestiones después, en total son 11. Pero a mí me gusta porque, miren, él es agustino, él viene con la formación de la Universidad de Salamanca y estudió. O sea que tiene una deuda con Francisco de Vitoria y con Domingo de Soto en su formación, pero es un autor muy libre. A mí lo que me gusta de Alonso es que tiene conciencia de destino, y cuando empieza a armar el currículo, cambia, relabora, mete explícitamente otros autores, después voy a pasar a señalarles cuáles, pero vean esto interesante. Alonso nunca deja su formación tomista, pero absorbe nuevas tradiciones e influencias, porque su conciencia de destino es que él sabe que es el primer currículo americano de filosofía. O sea, este señor tiene algo que tenía también muchos siglos después Alfonso Reyes, que todo apuntaba y documentaba, tenían conciencia de destino, saben que pasarán a la historia, saben que esta es la apertura americana, o en el caso de Reyes, que es la apertura al nuevo siglo, y entonces documentan y sienten una enorme responsabilidad por lo que van a hacer en América. Eso por un lado. Y por otro lado, como Vitoria ya había escrito en la década de los 20 su famosa Relectio de Indis, la relección sobre los indios, que había puesto límites al poder del emperador, Carlos V se preocupa y por eso organiza la disputa de Valladolid, porque, oigan, en esa época sí te jugabas la vida eterna, no como hoy que mucha gente no cree nada de los políticos, pues sí sentía que en conciencia tenía que ver y revisar qué estaba pasando. Entonces, Carlos V hace eso, se hace la famosa disputa de Valladolid en 1550-51, pero ya Alonso está metido en esta grilla y en una propuesta, que es lo que les quiero decir. ¿Qué hacen esas dudas? Porque tengo poco tiempo para explicarlo. Bueno, lo que hace en primer lugar, que a mí me gusta mucho, en las primeras que se pregunta, lo primero que podríamos hacer filosóficamente es ¿por qué lo hace como dudas y no lo escribe como lo hizo Vitoria? Pues diciendo, este es el axioma, parte de ir y anunciar el evangelio, y entonces tenemos que llevar la nueva ley a los indios y tal, porque él no quiere ningún problema y siempre es más fácil dudar, como decía Santa Teresa, siempre es mejor dudar que terminar rápido con una decisión que luego te puedes equivocar, ¿no? Entonces él lo establece para no tener un problema con la autoridad, lo establece como dudas y una vez que las tienden las pone como cuestiones. Bueno, entonces, ¿de qué trata el De Dominio Infidelium? Pues trata si efectivamente la guerra contra los indios tiene causa justa. Pero lo que es maravilloso es cómo lo aterriza en lo concreto, que es esta tradición nominalista que decía ahora el doctor Bechod, que no es ni el terminismo ni esas barbaridades que se dicen a quienes entienden así el nominalismo, sino que es esa postura de aterrizar en lo concreto. Si ustedes se fijan, hablan los salmantinos como problemas concretos, por ejemplo, la conquista. Y pues no, si tú lees a Tomás de Aquino, pues en la prima secundae dice la ley natural y en la cuestión 90 a la 94 y a la tal define qué es la ley, luego aterriza en esto, pero es una dimensión
que está en un terreno mucho más objetivo y que no tiene esta impronta de arraigo, como diríamos ahorita, de meterse en la grilla del tiempo, que es si efectivamente estuvo bien hecho o no estuvo hecho esto. Y las razones teóricas profundas de investigación, el meterte en la grilla no quiere decir que hables frívolamente, pero que él va dando para explicar por qué el punto de la guerra de conquista y del dominio de los infieles tiene que repensarse. Cuando Vitoria ya había dicho que no vamos a cuestionar esto porque ya está la estancia y ya se legitimó, es más conservador en eso Vitoria. Pero bueno, Alonso no es que cambie, pero tiene un enfoque diferente, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, la otra cosa que hay que decir es qué es lo que ponen esas dudas. Bueno, lo primero es que prácticamente en las 5 primeros dudas tratan de la administración colonial, que esto es algo que se dice muy poco. Y solo en las últimas cuestiones ya habla del poder del Papa, del poder del rey, etcétera. Entonces, ¿por qué la administración colonial? Porque a él lo que le interesa es ver de facto el dominio de los indios, si se está llevando en una cuestión de justicia o no se está llevando en una cuestión de justicia. Entonces, estas 5 primeras dudas hablan de eso y parten de un axioma, que el axioma es que al final el poder está en el pueblo, que es lo que Ambrosio Velasco ha repetido reiteradamente, que es la teoría de la representación popular, que viene del Tratado de los Príncipes de Tomás de Aquino, efectivamente, y que siempre, aunque se sea monárquico, como eran estos hombres, quitado el rey, saben que el poder regresa al pueblo. Entonces hay una importancia en la argumentación para decir si hubo voluntad y conocimiento popular o no en todo lo que sucedió, porque la voluntad está en el pueblo. Y luego es un texto que va a tener nociones claves como el derecho agrario. Les voy a poner un ejemplo de la administración colonial, los encomenderos. Los pobres indios tenían diezmo, que Alonso va a escribirle de décimis para decir no se les debería de cobrar y tuvo muchas broncas por eso. Tuvo que ir a corresponder a la Inquisición en España, pero él lo que quería era eximirlos de los diezmos, ¿no? Por otro lado, tenían que pagar al encomendero, quedaba con una parte y tal, pero como se había preservado a raíz de las leyes de Indias que siguieran con sus usos y costumbres adintra, también les cobraban el cacique, pues estaban los pobres totalmente bloqueados con tanta cosa. Entonces, para colmo, el encomendero muchas veces lo que les pedía para que pagaran es que, por ejemplo, les trajeran, no sé, un producto que había en el sureste de México, pero no en el centro. Entonces, el indio tenía que, todo esto lo relaten de Dominio Infidelium, tenía que viajar a lugares lejísimos para traer ese producto. Y Alonso lo que va a defender es que no te pueden pagar, cobrar más de lo que proporcionalmente tú podrías dar para el bien común, tanto de iglesia como de encomendero, como de lo que se pide, una cuestión de justicia distributiva y proporcional, y luego que te tienen que pedir de lo que hay en tu región, por ponerles un ejemplo. Y el último que quisiera pasar en las cuestiones es que le pone límites al poder papal y límites al poder del emperador, hasta cuestionar si efectivamente eso estuvo bien o no y por qué. Bueno, esto es la cuestión del dominio, que es lo que yo echo de menos en la discusión ahora sobre la caída de la Gran Tenochtitlán, no para defender, pero ¿por qué no recuperar los discursos que se unieron a las causas y que hicieron propuestas que, por cierto, hoy serían muy valiosas, que las tuviéramos en derecho y no se toman? Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte que yo quería decir es mencionar que Alonso, como tiene obras filosóficas de artes, como la Física Especulatio que voy a presentar, tiene también obras teológicas, como el Speculum Conjugiorum, que hay ya una edición crítica en México de don Luciano Barb, profesor de La Salle,
que murió recientemente hace unos años, pero que hizo junto con la UNAM y la Universidad La Salle de México una edición crítica sobre espejo de cónyuges, que es su tratado que decía el doctor Béchot de los matrimonios de indios, donde el doctor Béchot decía, ahí es un etnólogo y antropólogo, sí, pero también tiene contribución teológica y canónica incluso, porque se mete en es teología sacramental. Lo que está analizando es qué es el sacramento y si efectivamente se den los indios. Entonces, bueno, tiene obra teológica también y tiene obra científica. Aquí entro a lo que a mí me interesa decir de Fray Alonso. A mí lo que me fascina de este hombre es que es un científico en el sentido moderno de la palabra y que en México no se tuvo que dejar el credo para poder hacer episteme, ¿no? Perdón. Bueno, entonces, dicho esto, después de sus cursos de lógica y después de su primer relectio, luego vienen los cursos de lógica que habló el doctor Béchot, y después viene su obra de 1557, que es la física especulatio. Entonces, miren, con esa conciencia de destino que tenía este hombre, decidió comentar o hacer, porque prácticamente no es un comentario de la manera medieval, ahí ves al hombre renacentista, pero hacer un análisis de todo el corpus aristotelicum. Eso es lo que le interesa. Y a veces va a acudir a Tomás de Aquino en sus comentarios, otras va a acudir a algunos que son los nuevos, los modernos, los novatores. A veces va a tener muy citado al nominalismo porque le interesan sus aportaciones de ciencia. Otras veces va a ir a San Agustín, depende. Es un señor que lo que está haciendo es un scholar, un técnico en filosofía, y lo que está haciendo es construir el saber. Esto es lo que me interesa. No es un Averroes que solamente comenta Aristóteles en tan parte y que vamos a decir que fue la auténtica interpretación de Aristóteles frente al medievo latino, perfecto. Pero ese señor lo que era decir lo que decía otro. En el caso de Alonso, no. Alonso construye el saber con las nuevas aportaciones o refuta las nuevas, probando por qué la tradición es acertada. Esto es muy interesante. Luego, su física especulatio tiene una pretensión monumental, abarcar todo el tema de los entes que se mueven, desde los que están en el cielo hasta los que están aquí en la tierra de todo tipo. Entonces, es primero el organón aristotélico, la lógica que habló el doctor Béchot, y después el mundo, el mundo natural. Entonces, fíjense su conciencia de destino. ¿Por qué? Yo pienso, no se simplificó este señor la vida y dijo, bueno, el curso grandioso que se da en Salamanca lo vamos a poner aquí. No lo quiso. Tiene un ideal americano, tiene un ideal mexicano y quiere, de hecho, casi no cita a Vitoria en algunas de sus partes, por ejemplo, en la Relectio, cuando decías, oye, fue un fusil, si ya había hecho Vitoria de Indis, no, es que tiene conciencia de destino y quiere hacerlo desde aquí, cara a la alteridad. Esto es lo que hay que subrayar en este año. Bueno, entonces, divide su física especulatio en el primer libro, que es el libro del Caelo, que lo va a mencionar el doctor Béchot después, es un tesoro, él ya hizo la traducción, no me meto. Luego el libro 2 y 3 es la generación y la corrupción. El libro 4 al 8 son los meteoros, que a mí es un tema que estoy trabajando ahora y me fascina. Y por último, del 9 a 11 libros son las investigaciones del alma en 3 partes. Bueno, este texto que voy a hablar ahora y explicarles de qué se trata, el doctor Osvaldo Robles en el siglo XX tradujo el 1 y el 2, la primera parte del de Ánima y la segunda. La tercera quedó sin traducir. Actualmente Miguel Ángel Romero Cora, este doctor muy joven y muy valioso, está traduciendo esa tercera parte del de Ánima. Yo estoy trabajando con él y algunas personas de Guadalajara. Al final tendremos que ir a ver a Mauricio Béchot y que nos haga su revisión, porque sería una soberbia no acudir a los que realmente saben y conocen. Entonces nosotros trabajamos como hormigas y después vamos a esa parte importante para después publicar, que sea una publicación de la Panamericana. Y después, dicho esto,
Pues, ¿de qué tratan las investigaciones del alma, que es la coronación de su física? Bueno, trata de los seres vivos en general. Después habla de la vida en específico, en la primera parte de la vida vegetativa, que es donde las llama especulaciones, toda esta parte. La segunda va a hablar del alma como acto primero del cuerpo, de su naturaleza orgánica y formal, y después en específico de la vida sensible. Y en la tercera parte va a hablar del alma humana, de ánima, y del alma humana en general va a tratar sobre la relación también entre la inteligencia, la voluntad y las facultades motrices. O sea, esta tercera parte, que para mí es un tesoro, pues tenemos ahí su psicología racional, su epistemología, qué entendía, cómo veía él el tema del intelecto agente. Piensen ustedes que generalmente se denosta al medievo, que pues sí, porque un intelecto agente común y que no tenía la noción de acto aristotélica, pues Alonso la tiene más clara que nada. La portada de su Física Speculatio dice explícitamente que sigue la tradición de Argyropoulos, que es un traductor renacentista bizantino, que con la expulsión, cuando los turcos toman Constantinopla, sale todo la expulsión de los magos bizantinos, los recibe, como ustedes saben, Cosme de Médicis y Lorenzo, y ahí es donde empieza en Italia estos nuevos traductores, que son traductores clave, porque entonces ya no está nada más el tema de los árabes, que entraron todas las obras de Aristóteles en el siglo XII de Toledo, como ustedes saben, a París, y que allí fue donde estudió Tomás de Aquino y tantos otros, sino que tenemos una nueva idea renacentista de traducción. No quiere decir que te separes de la otra, sino que hay mayor foco y fortaleza. Pero ahí el que él haya puesto la portada del traductor ya nos dice de que es un autor muy en el aire renacentista, que quiere probar su humanismo, diciendo América va a estar al tanto de las nuevas metodologías de aportaciones, y que tenemos aquí la grandeza no solo de un discurso jurídico o lógico, que es lo más grandioso de aportación del medievo a la modernidad de época contemporánea, como dijo el doctor Béchot, sino un discurso de episteme, de ciencia, y a mí esto me emociona, porque en la primera parte, cuando entra en el libro 3 de la investigación del alma, lo primero que se pregunta es, ¿deberíamos de plantear el tema del alma humana en la metafísica o en la física? Es obvio que él la plantea desde la metafísica, por fue a donde la metió. Y entonces dice, no, el alma humana se tiene que plantear desde la física, y así es como lo vamos a hacer, porque es el principio del ente móvil material, es el acto. Aquí ya tenemos algo genial de este autor, y es que entra sin ningún temor a decir cómo se debe. Ello no obsta para que metafísicamente no lo puedas ver de otra manera, el solo acto, dice él, pero es un planteamiento de la física. Entonces, ahí tenemos ya pues algo muy representativo de cómo América abre con un discurso verdaderamente científico, desde el tema de los astros hasta el tema del ser humano. Esto es antropología, lo que está haciendo, ¿no? Y entonces dice, el alma se estudia en la física y no en la metafísica, en este sentido. Ahora, la otra cosa interesantísima de este texto, que él va comentando igual a de Aquino, que la interpretación de Platón, o la de Aristóteles, o la de Conrado Quelling, o el cardenal Tomás de Bio Cayetano, y mete hasta Gabriel Bell y a Ockham y a todos los que necesite de los nominalistas para sus interpretaciones. Esto es lo que es la grandeza de esta obra que ustedes tienen en el archivo del Fondo Reservado de Nuevo León. Es algo grandioso, porque lo que hizo el doctor Béchot fue la edición facsimilar, que es un tesoro además el texto, pero pues está esperando para que los estudiantes de humanidades, no solo de filosofía,
puedan acceder ahí, y yo espero muy pronto poderles dar esa traducción que estamos buscando y que finalmente buscaremos al doctor Béchot para ver qué le parece. Yo por lo pronto dejo de hablar. Las preguntas que tengan las cedo y quiero ser generosa con su tiempo. Juan Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me gustaría hacerle un par de preguntas. Bueno, a lo mejor salen más. Entonces, mire, en un libro reciente, María Alba Pastor, un libro que se llama Los pecados de la carne en el Nuevo Mundo, que es muy interesante porque, pues ahí plantea cómo los españoles conquistadores llegaron a América a ver a los indios con los lentes de la tradición escolástica y de la antigüedad. O sea, querían entender a los indios como si fueran bárbaros europeos. Y hace unas reflexiones muy interesantes, pero yo creo que hay un problema muy grave que tiene, y es que no menciona la discusión de Valladolid y toda la cuestión de los justos títulos, pero no menciona a Fray Alonso. No menciona la aportación de Fray Alonso en esta discusión. Y a mí me parece que es un error imperdonable. Una seria omisión, te contesto. Yo acabo de tener un curso en la cátedra Carlos Llano, un profesor extraordinario que es de Alemania, él es americano de ciudadanía, pero que vive en Alemania, que es lo mejor que he escuchado, se llama Peter Adamson, se lo recomiendo, tiene unos podcasts fabulosos y nos vino a hablar de la clasificación de los animales en las distintas culturas y tradiciones. Y habló de la India, habló de China, cómo vean lo de los animales, habló hasta de África, Alberto, y para mi sorpresa, nunca mencionó la palabra América. Yo, cuando estaba oyendo la cátedra magistral, no lo podía creer, porque bueno, yo he estudiado mucho el libro 11 de Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, y es una clasificación de los animales y de las plantas, y es una clasificación tan robusta como lo de Alonso de la Veracruz que acabo de hablar, o sea, es episteme total y sigue el tratado que en Aristóteles se llama Investigación sobre los animales, que sabes que es renacentista porque ahí lo titulan Historia de los animales en el Renacimiento, y esa sigue Sahagún, y ya habla de las funciones de los animales y de tal, y ya está, ni hablar. Esto no es para criticar ni a Peter Adamson ni al doctor Pastor, sino que prueba la absoluta ignorancia que tiene América. Yo ahí sí apoyo a Enrique Dussel, que a mí me gustan mucho sus textos, donde él dice que ese es el gran problema, que América no ha sido aceptada ni siquiera en las civilizaciones antiguas. Y eso es lo que pasó con Hegel. ¿Qué es lo que pasa? No la incluye en las civilizaciones antiguas como manifestaciones del espíritu absoluto. ¿Y por qué no? Pues porque estudió, estos alemanes siguieron el naturalismo francés, de Buffon y de Poy, todos estos, que siempre excluyeron a América y sobre los que Francisco Javier Clavijero, jesuita del siglo XVIII, dedicó su obra Historia de Antigua de México, las disertaciones del último libro, para decir, ustedes no tienen esto, y lo hace a través de una defensa. Pero hay una ignorancia impresionante en esto, y te acabo de contestar con otra cosa. El problema no es Pastor, ni es Peter Davis, el problema somos los mexicanos. Somos vergonzantes, que eso es lo que pasa este año. Queremos solo defender lo autóctona y borrar todo lo demás. Pues fíjate que estás borrando una tradición riquísima, heterodoxa, heterogénea, ecléctica, raza cósmica, como la quiera llamar cada uno, pero que es una tradición imponente y que somos los primeros vergonzantes. Entonces siempre nos parece que es mejor lo que dice el alemán, mejor lo que dice el tal, y hemos ido perdiendo lo propio. Por eso la tarea que ha hecho el doctor Béchot es insustituible, porque es poner en presente una tradición que había quedado olvidada después del liberalismo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le pregunto otra cosa más acerca de Ánima. Sí.
no sé si nos podría hablar acerca de qué opina Fray Alonso o cómo aporta Fray Alonso en el tema de la inmortalidad del alma, que es una cuestión increíblemente discutida e importantísima durante el Renacimiento, la inmortalidad del alma. La tiene muy clara. Hay que leer este texto, la tiene muy clara y ahí es donde dice que eso sí se puede ver desde la metafísica. ¿Me entiendes? Pero una cosa, dice él, es hablar del alma como principio del ente móvil y dice, esa tiene que quedar en la física. ¿Por qué? Porque si dices que es principio de lo móvil y te la llevas a la metafísica, ahí no hay movimiento. O sea, Fray Alonso sigue la clasificación del libro 6 de la metafísica de Aristóteles, donde dice que hay ciencias especulativas, prácticas y factivas. ¿Me explicó? Entonces, la física es una ciencia teórica y da un conocimiento profundo de la sustancia, del principio y del fin, pero no es la metafísica, que es una ciencia que no considera al ente móvil, considera al ente en cuanto ente y lo que le compete de suyo. Y quiero decirte que Tomás de Aquino está de acuerdo con todo esto que dice Fray Alonso. Esa es otra cosa, que hay autores que hoy se maravillan cuando habla así Fray Alonso y lo separan del medievo. No, en algunos autores del medievo hay confusiones sobre esto, más no en Tomás de Aquino lo tiene clarísimo, y así lo dice él. Pero lo que es muy interesante es que él lo conecta desde la ciencia de su tiempo. Eso es lo que yo te contestaría. Sí, creo que es algo sorprendente la cantidad de autores que cita en esta discusión, en la especulación acerca de la inmortalidad del alma. Creo que aquí retomando algo de lo que usted nos había comentado, de cómo es un pensador original que construye conocimiento que no es nada más un repetidor. Él hace su propia síntesis a partir de todos los grandes pensadores contemporáneos. Es algo, a mí me pareció algo sorprendente. Fíjate, Alberto, a mí algo que me dice de ahí es la vigencia del método y de la filosofía de Alonso en tiempos muy de democratización, donde hoy ya se incluye el tema de la religión, ya superamos el laicismo rancio y trasnochado y esas cosas, pero luego se despierta el México católico clerical y tampoco queremos caer en esas cosas. Entonces, este es un hombre que en principio su investigación es balanceada. O sea, cuando tiene que hacer ciencia, hace ciencia, pero si ve que él tiene el tema de la inmortalidad del alma y que requiere, bueno, lo ve desde un camino de la metafísica o de la fe. Son distintas vías, pero lo que tiene él es una argumentación con asepsia metodológica a la medida en que va haciendo las cosas. Otra cosa que me gusta de él, su apertura, no tiene miedo a la novedad, ¿no? Como cuando pasa hoy con temas de bioética o de clonaciones, que hay quienes se sienten en la necesidad de inmediatamente establecer valoraciones de su credo. No, este hombre va, entiende el problema sin perder su fe ni sus, pero hace esto. Yo creo que Alonso sí es un ejemplo de cómo hacer la filosofía para nuestros estudiantes, que es lo que a ti te interesa. Sí, es muy interesante su postura de, bueno, como dice usted, conciencia de destino, de venir a hacer algo nuevo en el nuevo mundo. ¿Qué tal eso? Es emocionante. Sí, es algo sorprendente. Pero ¿cómo? ¿Pudo haber hecho una gran deuda Vitoria, una gran deuda? No. Él sabe que aquí hay una novedad absoluta que es el tema del otro, de la alteridad. Y quiere hablar desde ahí. Esto reivindica la discusión de este año y es lo que no se señala, que hayan unos tipos que ni pierden su credo, ni su ideal monárquico, ni todo aquello. Las Casas tampoco renegó de eso, ni dijo que se vaya, que se retire España, y que son capaces de ver el otro. Ahí lo que hay que acordar es que estos tipos, el concepto de justicia de Tomás de Aquino que tomamos son dos definiciones, tú lo sabes muy bien, Alberto. Una es dar a cada uno lo que le corresponde, pero la otra es el derecho del otro, que la dice Tomás en el Tratado de la Justicia. Estos temas son los que están abriendo la discusión del siglo XVI y son patrimonio mexicano y americano. Ojalá y pudiéramos apreciar lo propio que tenemos en vez de irnos a una reivindicación
de algo que si tú lo ves aislado de estos tipos, no funciona. Porque hablar nada más de lo autóctono y de lo indígena, lo que hay que contestarle a estas gentes es, oye, por favor, ¿tú sabes eso que estás leyendo? ¿Cómo lograr, puedes leerlo? Pues porque Fray Andrés de Olmos, franciscano, hizo el abecedario, lo pasó para la lengua náhuatl, y Sahagún volvió, como él dice, voy a fundar la lengua náhuatl. Entonces la pone, toda la oralidad sí es de los antiguos, pero él es el que logró que se pusiera y se preservara en el Códice Florentino y en la historia general. Entonces, como decía Miguel León Portilla, todo discurso indigenista antiguo tiene la mediación franciscana, y no quiere decir que digan cosas que no querían decir los indios, pero la oralidad así fue plasmada. Estas son las cosas extraordinarias que tendríamos que ver de nuestra tradición. Yo me siento muy orgullosa de lo indígena y también de todo esto que sucedió en la Nueva España. Sí, que es impresionante pues no, a mí me sorprende mucho esta grandeza de ánimo de traer estos conocimientos e intentar inculturarlos, ¿verdad? Trasplantarlos trasplantarlos a América y hacer algo nuevo acá. Exacto, pero sobre todo es último que dices, no fue un trasplante tanto, porque claro, el oficio sí necesita mucho mimético, ¿no? Que comenten las obras de Tomás, las obras de Aristóteles. Bueno, es el oficio filosófico, como toquear piano y todo, cualquier tipo de cosa, pero el hacerlo respondiendo a la realidad americana, es que son los precursores de los derechos humanos, como lo dice Mauricio Bechono, son titanes estos tipos. Sí, y es una pena que no valoremos la aportación que hace Fray Alonso, o sea, que no valoremos la obra de la física, que no valoremos también, bueno, que haya gente que no valora el de Dominio Infidelium, porque creo que también ahí hay grandes aportaciones precisamente para entender mejor el siglo XVI y para entenderlo mejor el día de hoy. Sí, yo no sé si el problema es que las gentes que aprecian estos autores son muy apologetas y eso molesta mucho, y empiezan diciendo que toda la verdad está en el cristianismo y dice, a ver, maestro, yo aquí no vengo a defender nada, yo vengo a exponer qué hay y cómo se hizo. Porque si no, pierdes el quehacer científico, ¿me explico? Entonces yo creo que también hay veces, lees algunos textos donde parece que vienes a hacer una apología de tu fe. No, cuando no es que haya doble verdad, pero ahora estoy viendo, pues, si nos los enseñó Tomás de Aquino cómo hacerlo, y Aristóteles y tantos otros posteriores, ¿no? Entonces yo creo que aquí la clave es la manera en que se dicen las cosas. Y ya una última pregunta, ¿cómo podríamos tener acceso al de Dominio Infidelium? ¿Cómo, para la gente que está... Ya que te lo mando, que va a ver? ya está en PDF, te lo mando. A ver, mándame un chat y te lo mando. No, buscas en Google, Enrique Dussel fue el que lo subió, ya está la obra de Roberto Heredia. Es una edición crítica y la presentó Mauricio Bechó. Ahí sí tenemos una edición crítica. Fíjate la pena, Alberto, de Alonso de la Veracruz, el primer profesor de América, ya con cátedra oficial y cédula real. Tenemos 2 ediciones, 3 obras de edición crítica, el de Dominio, el de Caelo que va a presentar ahora Mauricio, pero muy poco, no tenemos una edición crítica de sus obras completas, ¿eh? Fíjate qué penoso, lo tuvimos antes de Sor Juana, que tenerlo del primer profesor de América ya con cédula real, ¿cómo ves? Entonces, sí, ahí hay una tarea muy importante de reivindicación, pero no como apologeta, como estudio científico. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a pasarle la palabra al doctor Beuchot para que nos comente acerca de la parte de la física especulativa, que es el de Caelo, el Tratado sobre el Cielo. Gracias. Sí. Bien, muchas gracias. Doctor, yo creo que continuando con lo que decía la doctora Aspe, estoy muy de acuerdo con ella en que estos tratados tienen cosas, aunque ya, como yo he dicho, tienen elementos que ya están muy pasados por la
ciencia contemporánea, tienen cosas de todas maneras muy presentes y muy aprovechables. Por supuesto que en el Decaelo, en el libro del cielo, Fray Alonso se enfrasca a veces en cuestiones, en problemas tradicionales, ¿no? Pero inclusive a partir de ellos da alguna respuesta que podríamos llamar ya renacentista o moderna. Por ejemplo, se pregunta si los cielos y los planetas, los astros están hechos de la famosa quinta esencia, de la que incluso hablaban los alquimistas. Y él dice que no. Él da una respuesta más, digamos, para nuestro tiempo, que tienen que tener la misma materia y forma, la misma constitución que los elementos o los cuerpos sublunares, es decir, lo que está aquí en la Tierra. Pero también llega a decir que el cielo es incorruptible, que los astros tienen, como se creía antes, una inteligencia, es decir, un ángel que los movía. Eso todavía en ese tiempo se creía, y después ya gracias a los astrónomos más modernos se perdió esa idea, pero todavía tiene algunas cosas que ahora veríamos con una sonrisa, ¿verdad? Si hay un movimiento eterno, perpetuo, que compete al cielo, etcétera, o si las inteligencias o ángeles que movían cada cielo lo hacían de manera circular, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tiene especulaciones que son muy interesantes para hoy en día. Por supuesto, ya se había superado la noción, digamos, de que el mundo tenía un cuerpo cuadrado o plano. Se sabía desde los griegos, pero sobre todo, Fray Alonso habla de la esfericidad del planeta, no únicamente con los argumentos de Eratóstenes, que como les digo ya desde los griegos se sabía, sino menciona a Colón, a Cristóbal Colón, y él habla de cómo se mueve el Sol y sale de manera diferente en América y en Europa. Inclusive llama la atención que habla de que el Nuevo Mundo, descubierto en 1492, es decir, América, el Nuevo Mundo, está en el globo terráqueo. Parece ser que algunos de los europeos tenían esa duda, pero él es en ese sentido muy moderno, muy científico y sobre todo en otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando habla de los climas, él pensaban algunos que había climas que eran inhabitables. Él llega a decir, sí, están los árticos, ¿verdad? Los polos, pero también, inclusive en muchos lugares donde hay frío, mucho frío, hay habitantes. Él menciona, por ejemplo, a los noruegos, que hablaban de otros pueblos, seguramente los esquimales, que habitaban en zonas muy gélidas. Pero también él habla de cosas que se creían en aquel entonces y que se encargan de quitar esa creencia y dar una versión mucho más científica, más moderna. No solamente combate la idea de Ptolomeo, que sigue, por ejemplo, el autor de la esfera del mundo, que fue Juan de Sacrobosco, y otro medieval, Pedro de Allí, o de Aliaco, de que hay zonas deshabitadas por ser antípodas de los europeos. Los europeos, a los europeos les costaba creer que en los antípodas de ellos, que seríamos aquí nosotros los americanos, que están en regiones tórridas, por ejemplo, regiones muy calientes, Fray Alonso dice, no, ha habido exploradores que han, por supuesto, encontrado habitantes en zonas muy calientes, por ejemplo, de Perú y de Quito, ¿verdad? Es decir, también dice, en la Nueva España hay los mismos climas que en Europa, porque sabemos que incluso hasta los ilustrados, la doctora Aspe mencionaba a Clavijero, tuvo que quitar muchas ideas falsas de los ilustrados que seguían, sí, claro, a Buffon y a Raynal y a otros de los que no solamente hablaban erróneamente de América, sino que se burlaban de América, porque decían que había leones sin melena, que eran los pumas, ¿verdad?
o que había de estos animales muy, muy enanos, como eran las alpacas, las vicuñas, todos ellos que se imaginaban que eran camellos pequeñitos. Era pura ignorancia y por no escuchar o leer a los que habían sido exploradores. Fray Alonso lo hace y él conoce a muchos que exploraron esas regiones, ¿verdad? Incluso habla de regiones que son muy calientes, pero también sabe que muchos exploradores españoles han llegado hasta el estrecho de Magallanes. Por eso habla del Nuevo Mundo, que tiene cosas que no sabían los propios españoles, los europeos españoles, y es donde me parece a mí que hace la mayor aportación Fray Alonso en el de Acaelo. No únicamente estas cuestiones donde les digo que ya había una investigación más reciente, precisamente por los nominalistas, como Pedro de Ayaco, etcétera, sino hace lo que él llama cosmografía, que ahora llamaríamos geografía. Hace una aportación geográfica magistral, basándose en exploraciones que se habían hecho por parte de los españoles. Inclusive, me gusta mencionar que tuvo muy en cuenta a un célebre explorador, Andrés de Urdaneta, que después se hizo monje agustino y él pudo consultarlo directamente. Él fue un gran explorador, gran marino, inclusive hay una novela histórica o historia novelada que se llama Monje y Marino, y es la vida y las exploraciones de Andrés de Urdaneta. Entonces, Fray Alonso hace esta exploración geográfica, le llama cosmográfica, pero va haciendo lo que después serviría mucho para muchos mapas que se hicieron. Va describiendo lugares de América que ya se habían hallado. Comienza, imagínense ustedes, desde la península del Labrador, haciendo esa descripción que hace, no hace el mapa, pero va describiendo. Y esto podemos pensar que sirvió para hacer o corregir o completar mapas que se hicieron en aquel entonces. Comienza por la península del Labrador, en América del Norte, y va pasando por el Atlántico hasta el estrecho de Magallanes, en América del Sur. Y luego da la vuelta y llega hasta más allá de las Californias. Después, saliendo de Canadá, pasa por lo que ahora es la Luisiana, explorada por Pedro Menéndez. Señala partes conocidas de la Nueva España, como Veracruz y Campeche, y de América Central. De América del Sur pasa por Colombia y llega al río de las Amazonas, o de Orellana, porque fue el que lo descubrió y el adelantado que lo exploró. Y pasa también por este territorio que recorrió Pedro de Orellana y Pedro de Orsúa, que recorrió ese territorio y comprobó por experiencia lo que Fray Alonso está diciéndonos en su libro. Luego el Río de la Plata en Argentina y la ciudad de Asunción en Paraguay, hasta el estrecho de Magallanes, descubierto por ese explorador en 1519. Alonso afirma que la Tierra seguía hacia lo lejos, según se lo había dicho un marino de Magallanes, que había entrado a su orden agustina, que fue el célebre Andrés de Urdaneta, primero navegante y después fraile. Es decir, seguía más allá, hasta el Ártico, hasta el Antártico, en el caso de Sudamérica, el polo antártico. Pero en otra especulación de su física especulatio, la 11ª, continúa ese recorrido. Recorre desde el estrecho de Magallanes hacia el norte, parte de Valdivia en Chile, llamada así por ese explorador, Valdivia. Pasa luego a Arequipa, a Lima, en el Perú. Sigue a Panamá, después a León de Nicaragua, luego a Tehuantepec y Acapulco, que sabemos que era la conexión con lo que ellos llamaban la China, y que eran las Filipinas. Llega a California, pasa el Cabo de Santiago,
descubierto a expensas de don Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España, hasta el río de Santa María, del que dice que es el fin de la tierra descubierta, pero aclara que queda una inmensidad por descubrir. Además, menciona las islas, como la Española o Santo Domingo, como Cuba o la Fernandina, como Jamaica y Puerto Rico. En todo menciona experiencias de informantes directos, y no solamente de libros y de mapas. Y así podemos ver cómo Fray Alonso ha sido muy científico en todo esto. Además de que trata temas tradicionales que habían tratado Ptolomeo o Hiparco y de algunos de los medievales como Juan de Sacrobosco, algunos de los santos como San Basilio y San Beda el Venerable, que había hecho una enciclopedia. Sabemos que también hizo estas aportaciones científicas. Es decir, incluso se permiten cosas raras como buscar dónde estuvo el paraíso terrenal, cosas de la teología, pero también sabemos que hizo especulaciones y aportaciones incluso científicas. Habla, por ejemplo, de la Vía Láctea, del zodiaco, y también cosas empíricas, es decir, puramente experimentales o científicas. Por ejemplo, menciona la expedición de 1565 de Miguel López de Legazpi a la isla Cebú y a las islas Filipinas. En ella fueron 4 grandes navegantes que después se hicieron frailes agustinos, es decir, fueron compañeros suyos de hábito. El ya mencionado Fray Andrés de Urdaneta, pero también Fray Martín de Rada, Fray Diego de Herrera y Fray Andrés de Aguirre. Habían sido marinos expertos, grandes exploradores, pero habían entrado en religión, habían entrado a la orden agustina y obviamente Fray Alonso no desperdició oportunidad para consultarlos. Y también habla de Copérnico, al que llama neotérico, que era como llamaban a los nominalistas, y también que se daba el nombre a los modernos ya del Renacimiento. Habla asimismo de la Junta de Cosmógrafos, reunida en 1567 en Madrid por el rey Felipe II, en la cual dice que él estuvo presente al lado de Urdaneta y de Aguirre. Esto nos muestra la preocupación de Alonso por la experiencia y lo cerca que estaba siempre de la ciencia de su tiempo. Y ya inclusive podemos decir que esto nos muestra la importancia del libro del cielo o de Caelo, que forma parte de la física especulativa. Una gran aportación científica que nos da dentro también o junto a problemas tradicionales que nos da Fray Alonso de la Veracruz. Escuchándolo, doctor Beuchot, me sorprende una vez más la erudición de Alonso de la Veracruz, su curiosidad, su gran apertura a las más recientes novedades que en todos los terrenos, ¿verdad? Tanto filosófico, teológico, científico, que creo que es algo verdaderamente sorprendente en su persona. Quisiera hacerle una pregunta solamente acerca de la edición que usted hizo del de Caelo. Quisiera que nos comentara un poco acerca de la dificultad que supone traducir y editar una obra así como la de Fray Alonso. Sí, mire, doctor, justamente lo que se usó como texto para la traducción fue una edición de Salamanca de 1573. Hubo una gran dificultad porque se temía que al desencuadernar, imagínese usted, tenían que desencuadernar los folios para hacer la reproducción anastática o la fotocopia, digamos, ¿verdad? Porque hay un facsimilar, además de mi traducción. Y hubo que pedir muchísimos permisos al Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
que se prestó muy amablemente para que se hiciera con mucho cuidado, pero también se pudiera de esa manera hacer el facsímil y yo pudiera hacer la traducción. Esta traducción me hizo saber lo que les he comentado, lo que he podido sacar del mismo texto, directamente del texto de Fray Alonso. Y también tuve la oportunidad de invitar a otros compañeros, por ejemplo, rápidamente se lo menciono, a Roberto Heredia. Roberto Heredia Correa hizo la parte bibliográfica, ¿verdad? Después de que viene mi introducción más bien filosófica y de la vida y la obra de Fray Alonso. Una aportación bibliográfica la hizo Roberto Heredia, que él estudió, ya se nos murió, pero él estudió mucho la obra y la persona de Fray Alonso de la Veracruz. Y también un queridísimo amigo mío, además de Roberto Heredia, un queridísimo amigo mío, se ha mencionado la doctora Aspe, que es Ambrosio Velasco. Él ha trabajado mucho la filosofía política y aquí hace la parte de introducción del humanismo y la filosofía política de Fray Alonso de la Veracruz. Yo creo que por eso yo me sentí muy entre colegas y con gente que puede hacer esta reflexión. Y finalmente, también otro amigo el astrónomo Marco Arturo Moreno Corral, que hizo el análisis científico de la física speculatio y la sección, por supuesto, del cielo, porque allí hace la comparación de lo que sabía Fray Alonso con respecto a la astronomía de su tiempo y la actual. Y después ya viene pues la traducción que yo hice para servir a México, porque de veras, como dice Virginia, es toda una riqueza que tenemos y que tenemos que recuperar. Yo también estoy muy de acuerdo, es muy querido amigo Enrique Dussel, y él siempre ha dicho, ha estado en contra del eurocentrismo. Nada más se conoce lo que se hace en Europa. Inclusive, fíjese, para la historia de la Nueva España, muchas veces hemos tenido que regañar a los historiadores españoles porque ignoran todo lo que hemos hecho acá. Claro. Gracias a un también querido amigo, José Ignacio Sarañana, ¿verdad? Que vino acá, no sabían de todo lo que hemos hecho por acá, tanto en la Panamericana como en la UNAM, como en el Colegio de México, como en muchas partes, ¿verdad? Y tuvo que llevarse un cargamento de nuestras obras para poder documentar la historia que estaban haciendo de la Nueva España allá en España. Bueno, doctor Beixot, nada más ya nos vamos a ir encaminando hacia el cierre, pero antes de eso quisiera hacerle una petición. Influya, por favor, en la UNAM para que vuelva a ser accesibles estas ediciones, tanto la facsimilar de la Física Speculatio como esta edición de Caelo de usted, porque me parece que son difíciles de conseguir desafortunadamente. Sí, fíjese que desafortunadamente muchas veces las ediciones de la UNAM tienen poca circulación, lo sabemos los que estamos trabajando allí. Pero, mire, parece ser que hay edición también, de muchas cosas han hecho recientemente la edición, ¿cómo se llama? Electrónica, ¿verdad? Y eso yo creo que es más fácil de conseguir. Yo creo que se podía buscar, me han dicho que prácticamente de todo lo que ha publicado la UNAM, se ha hecho después una edición electrónica, y eso facilita el acceso a estas obras. Ojalá que también se encuentre, ¿verdad? Porque esto se hizo ya más bien en una asociación que estuvo en la misma UNAM, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Humanidades, una historia de la ciencia en México. Desafortunadamente, pues ya ve que no tenemos contacto con los colegas por la pandemia, inclusive no sé si continuó esa colección de ciencia mexicana, no únicamente novohispana, sino, claro, también de cosas posteriores. Muchas gracias, doctor. Bueno, a lo mejor la cátedra Alfonso Reyes podría también
intervenir para hacer accesibles estas obras de Fray Alonso, creo yo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya solo para cerrar nuestra conversación, que ha sido muy rica, les agradezco mucho sus aportaciones. Me gustaría saber, voy a hacer un par de preguntas y me gustaría que cada uno de ustedes me diera su respuesta. Son más especulativas, hablando de la herencia de Fray Alonso y de cómo sería Fray Alonso como profesor hoy. Y mi primera pregunta es, si Fray Alonso viviera hoy, ¿cuáles serían sus temas predilectos? Pues si quieres yo contesto, Mauricio. Bueno, yo siempre le digo a los alumnos que Alonso sería un scholar, lo que hoy llaman con un scholar, un profesor dedicado a la cátedra y que está metido 100% a la investigación. Eso es lo primero que yo diría, porque por ejemplo Bartolomé de las Casas no es eso, tiene otro mérito impresionante, pero es otro el perfil. Alonso es eso, es un catedrático, ¿no? Entonces eso es lo primero que yo diría de hoy. Y la segunda, ¿cómo daría las clases hoy? Es clave el tiempo que vivimos, son las tendencias científicas con humanismo y con textos sólidos de metafísica y de física. Yo creo que Alonso en eso es en lo que despunta, por eso lo comparé con Averroes, que es el gran traductor, intérprete, qué bueno, pero aquí lo que hay es un afán transversal que es muy impresionante. Entonces, porque, insisto, hay una frase que tiene Mauricio Bechó en uno de sus libros donde dice que los novohispanos en el siglo XVIII tuvieron dos opciones, o abrazar ciegamente la modernidad o rechazarla ciegamente y abrazar la tradición. Esto se abre desde el 16 con Alonso, una actitud de no tener que dejar el credo y todo esto, y sin embargo abrirse a la ciencia y abrirse a las nuevas aportaciones. Esto es lo que yo te diría como un trabajo más de corte humanista, filosófico, porque es interdisciplinario. Muchas gracias. Sí, y si quieren yo añado algo para responder a esas preguntas que hace el doctor y que ya comenzó a responder Virginia. Sí, incluso Virginia ha mencionado a mi amigo Enrique Dussel. Con este amigo yo he discutido, dialogado lo de los novohispanos. Ambos coincidíamos en que el principal defensor de los indígenas había sido Bartolomé de las Casas, pero a mí me llama mucho la atención la insistencia que pone este otro gran amigo mencionado, Ambrosio Velasco, en que Fray Alonso no les va a la saga. Es decir, si uno recorre, digamos, lo que hizo ya desde la traducción, por ejemplo, de don Antonio Gómez Robledo, ¿verdad? Que hizo de la discusión sobre la legitimidad de la conquista, ya platicando con él, él decía que a veces le parecía mejor que Vitoria, porque Vitoria todavía era muy de la línea de esta intervención indirecta, ¿verdad? Pero que justificaba, por la catequización, justificaba la intervención de la Iglesia y del rey de España, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mérito que tiene también, que debemos reconocerle. Ya les digo, Dussel y yo siempre apostábamos de hecho ambos tenemos libro sobre Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Es muy sintomático, pero sí, también me parece a mí que hay que reivindicar en este caso a Fray Alonso de la Veracruz. Y con respecto a la manera de dar clase, mira, a mí me gusta mucho dos cosas. Una, el método, que era un método completamente argumentativo, por cuestiones. Es la cuestión que viene desde la Edad Media, pero que aquí también se utilizaba. Por ejemplo, en el caso de Fray Alonso, como lo ha dicho Virginia y como yo lo repetiría, no se redujo a comentar a Aristóteles. Las especulaciones son prácticamente cuestiones que él se planteaba para poder dar él su opinión. Y la otra cosa es que además del método, que ojalá lo tuviéramos ahora somos más magisteriales que los medievales, ¿verdad? Porque ellos
sí, dictaban y lo que sea, pero pedían cuestiones, y cuestiones que tenían que resolverse con argumentación. Exacto. Y yo creo que además, la otra cosa que quería añadir, doctor, es que tenía un gran sentido de lo actual. Exacto. Es decir, lo que trataban en esta, que tanto alabó también don Silvio Zavala, por ejemplo, en la cuestión del derecho, derecho a la tierra, derecho a no dar desmedidamente tributos a los encomenderos, etcétera, etcétera, eran las cuestiones del periódico en aquel entonces. Era lo más actual que había. Yo creo que era un sentido, lo de los matrimonios indígenas. Por eso es uno de los principales, junto con otros misioneros, que los ponen como y los que inauguran la antropología científica, ¿verdad? Era para demostrar que esos matrimonios eran válidos. Pero de paso nos da unas descripciones muy científicas de cómo se hacían, de lo que se pedía, de lo que se acordaba, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas dos cosas, un método muy filosófico de argumentación. Le digo, quiero mencionar una cosa muy breve. Un colega nuestro, que yo tuve la fortuna de encontrarme y meter, aunque estuvo nada más algún tiempo en filosófica, es un gran filósofo analítico, gran profesor de lógica, Walter Redmond. Claro. Walter Redmond, entre Walter Redmond y yo les dimos 5 y las malas a nuestros lógicos analíticos desde la lógica medieval y colonial, ¿verdad? Incluso, ay, qué aburrido, formalizamos trozos de discurso, trozos de lógica de Fray Alonso, de Tomás de Mercado y de Antonio Rubio, ¿verdad? Que nos daban lo que yo le decía, que mentira de que las leyes de Morgan o las leyes de fulanito son muy recientes, ya estaban en ellos. Yo me divertía mucho dándoles primero el texto en latín, la traducción mía castellana y la formalización que habíamos hecho Walter Redmond y yo en lógica matemática contemporánea. Muchas gracias a los dos por sus aportaciones. Creo que a partir de esta conversación me parece que la figura de Alonso de la Veracruz emerge como un titán del conocimiento, una aportación verdaderamente grande a nuestra historia, y espero que pues esta conversación tan rica que hemos tenido haga que mucha gente se interese por conocerlo mejor, conocer a Fray Alonso. Una cosita final. Sí, claro. Mire, una sí, cosita doctor. final. Además de agradecerles su amable invitación de ustedes, yo quisiera felicitarlos, porque yo no sabía que ustedes poseían ese ejemplar de Fray Alonso. Qué bueno que lo tiene la Biblioteca Cervantina del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, y que está digitalizado, me imagino que por ustedes, ¿verdad? Y disponible también. Fíjese, ahí está lo que pedíamos, doctor. Yo por eso, aquí Exacto. estoy viendo el chat de Ana Laura. De Ana Laura. Y dice, por favor, antes de cerrar, recuerda que la edición original se encuentra en la Biblioteca Cervantina del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, pero fíjese, aquí nos resuelven el problema, está digitalizado y disponible lo de ese ejemplar. Yo los felicito, además de agradecerles muy cumplidamente su invitación. Yo también, es un gusto haber estado aquí, les agradezco muchísimo, es un honor estar junto al doctor Bechó y con mi ex discípulo, Juan Alberto Améstica. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Bechó, y muchas gracias, doctora Aspe, por haber aceptado nuestra invitación, y también agradezco a todo el público por acompañarnos durante esta conversación de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, en el que celebramos Alonso de la Veracruz y su obra La Física Especulatio. Gracias, Alberto.